Hola, hola, apasionados del universo de las series turcas. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más en nuestro canal, ese espacio cósmico que hemos creado juntos, un verdadero santuario para todo lo que vibra con el romance, el drama, y esas historias que nos dejan sin aliento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si por casualidad se encuentran explorando este rincón por primera vez, sean más que bienvenidos a esta gran familia de almas gemelas, todas ellas fervorosas admiradoras de las novelas turcas. Los invito con la mayor calidez a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones, y así no se perderán ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos. Aquí cada semana nos sumergimos juntos en el corazón palpitante y el alma profunda de esas producciones que tanto nos hacen vibrar, que nos hacen reír a carcajadas y llorar a mares. Hoy, queridos amigos, vamos a emprender una travesía fascinante hacia un tema que sé, con certeza, que a muchísimos de ustedes les va a encantar, esos reencuentros que nos hacen soltar un suspiro cargado de emoción, esas narrativas donde el amor, cual ave fénix, resurge de entre las cenizas de las adversidades, abriéndose camino una y otra vez, como si estuviera predestinado. Vamos a explorar esas series turcas que nos han hecho derramar lágrimas no solo de tristeza, sino también de pura pasión, de esperanza, y de esa alegría que sentimos al ver que el amor verdadero puede contra todo. Así que preparen sus pañuelos, acomódense en sus sillones favoritos, y dispónganse a un viaje emocional porque hoy les traigo una selección muy especial de series donde los reencuentros, esos instantes que parecen imposibles, reavivan la llama del amor con una fuerza que nos conmueve hasta lo más profundo del ser. Comenzamos este viaje con una verdadera joya que estoy segura, les sonará familiar, quizás incluso la tengan guardada en su memoria emotiva, ¿será que es amor, o como se conoce originalmente Senkalkam? Sí, esa historia que nos robó el corazón y nos dejó suspirando con la química explosiva, casi palpable, entre Eda YLDZ y Serkan Bolat. Esta serie, que se enmarca dentro del género de la comedia romántica, nos presenta a dos talentosísimos actores, Hande Erçel y Kerem Bürsin, en los papeles protagónicos, y vaya que juntos crearon magia pura. ¿Será que es amor? Nos cuenta la historia de Eda, una joven florista, humilde, tenaz y apasionada, y Serkan, un arquitecto sumamente exitoso, pero a la vez frío, reservado y obsesionado con el trabajo. Sus vidas se entrelazan de una manera muy peculiar, mediante un acuerdo que los obliga a fingir un compromiso. Lo que inicialmente nace como una farsa o una artimaña, poco a poco se va transformando en una historia de amor genuina, repleta de momentos dulces, cómicos y también de intensos dramas. Ahora, ¿por qué esta serie es tan relevante para nuestro tema de hoy? Pues porque a lo largo de sus 2 temporadas, Eda y Serkan deben hacer frente a múltiples separaciones y reencuentros. Cada vez que se ven obligados a tomar caminos separados, la tensión se puede cortar con un cuchillo, se siente en el aire, y cada vez que sus caminos se cruzan nuevamente, la pasión estalla con una fuerza renovada, como si la llama del amor hubiera sido alimentada por la distancia y la añoranza. Tuvimos momentos en los que las lágrimas corrían por nuestras mejillas debido a la tristeza desgarradora de su separación, pero también disfrutamos de la dulzura infinita de cada una de sus reconciliaciones, esos instantes que nos hacían creer en el poder del amor. Es la montaña rusa de emociones perfecta, esa que nos deja con el corazón palpitando y una sonrisa en los labios. Un dato curioso e interesante sobre esta serie es que la química entre Hande y Kerem trascendió la pantalla, y la ficción se convirtió en realidad, ya que los actores se convirtieron en pareja en la vida real, algo que sin duda incrementó el interés de muchísimos de sus fans, y que nos hizo vivir aún con más intensidad cada uno de sus encuentros y desencuentros. Los vimos enamorados en la vida real, y fue sencillamente hermoso ver esa pasión reflejada en sus personajes, esa conexión mágica que hizo que cada escena fuera tan especial. Prosigamos nuestra emocionante ruta con otra serie que estoy segura, también les dejó sin aliento, Amor Eterno, o Karasevda, su título original en turco. Una verdadera joya del drama romántico protagonizada por 2 talentosos actores, Burak Özçivit y Neslihan Atagul. ¡Qué dupla tan increíble, qué química tan magnética! La historia de amor entre Kemal y Nihan es, sin duda, una de las más trágicas y apasionantes que hemos presenciado en nuestras pantallas. Kemal, un joven de familia humilde, se enamora perdidamente de Nihan, una chica perteneciente a la alta sociedad, envuelta en el lujo y las convenciones sociales. Su amor es puro, genuino e intenso, pero lamentablemente las diferencias de clase y las manipulaciones de terceros, como el malvado Emir, los separan de manera cruel, dejando heridas profundas en sus corazones.
Aquí la esencia del reencuentro se magnifica, se vuelve aún más poderosa, porque está marcada por el dolor, la pérdida, la venganza y la búsqueda de justicia. Años después, la vida los vuelve a cruzar en un giro inesperado del destino, y aunque el tiempo ha transcurrido y sus vidas han tomado rumbos diferentes, la llama de ese amor profundo, ese lazo que los une desde el alma, sigue ardiendo en sus corazones con la misma intensidad. Cada reencuentro es una lucha titánica entre lo que sienten en lo más profundo de su ser, y lo que creen que deben hacer, entre el amor y el deber, entre la pasión y las convenciones sociales. Es una verdadera montaña rusa de emociones, créanme. Lloramos con ellos, sufrimos sus pérdidas, sus miedos, y hasta llegamos a comprender, por más difícil que nos resultara, los caminos que se vieron obligados a tomar, las decisiones que tuvieron que afrontar. Un dato curioso y que resalta la calidad de esta producción es que esta serie obtuvo el prestigioso premio Emmy Internacional a la mejor telenovela, demostrando así su gran calidad actoral, su guión cautivador y el impacto que tuvo en el público a nivel internacional. Sin duda una joya que vale la pena ver una y otra vez, una historia que permanecerá por siempre grabada en nuestra memoria emotiva. Ahora, demos un salto en el tiempo y enfoquémonos en una serie más reciente, pero igual de conmovedora, Mi hogar, mi destino, cuyo título original es Dodu Une Kaderindir. Esta producción, protagonizada por la talentosísima Demet Özdemir y el carismático Ibrahim Çelikkol, es una de esas historias que te remueven el corazón, que te hacen reflexionar sobre los lazos familiares, la identidad y las decisiones que tomamos en la vida. La trama nos cuenta la vida de Zeynep, una joven que se encuentra dividida entre dos mundos, la vida humilde en la que creció, en un barrio pobre, y la opulencia y el lujo en los que fue adoptada por una familia adinerada, tras ser entregada por su madre biológica. Esta dualidad en su vida, esta lucha interna entre su pasado y su presente, se complica aún más cuando conoce a Mehdi, un hombre con profundas raíces en su barrio de origen, que representa todo aquello que ella creía haber dejado atrás. El reencuentro en esta serie no es entre dos amantes que han sido separados por el destino, sino entre dos personas que estaban destinadas a cruzarse, pero que por las vueltas inesperadas que da la vida, deben luchar contra sus propios prejuicios y temores para construir un amor verdadero. Zeynep se debate entre el deber y el deseo, entre la seguridad de su vida acomodada y la pasión que siente por Mehdi, y en ese intrincado camino, cada encuentro con él es una lucha interna, una batalla en la que su corazón y su mente entran en conflicto. Los reencuentros entre Zeynep y Mehdi son momentos cargados de tensión, de dolor por los secretos del pasado, de anhelos incumplidos y de una pasión que los arrastra irremediablemente. Es una serie que nos muestra lo difícil que es tomar decisiones, y cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso cuando creemos que nuestro destino ya está escrito. Un dato interesante es que esta serie está basada en una historia real, lo cual la hace aún más conmovedora y cercana a nuestros corazones, pues nos demuestra que el amor y el dolor son experiencias universales. Cambiemos un poco el ritmo y vayamos a una historia que, si bien también está llena de reencuentros, se centra aún más en el perdón, la redención y la segunda oportunidad, Erkay, amor y venganza. Protagonizada por la belleza inconfundible de Ebru Şahin y el galán Aknagzu, esta serie nos sumerge de lleno en un mundo de intrigas familiares, secretos ocultos que salen a la luz y tradiciones ancestrales que marcan el destino de sus protagonistas. La historia de Reyyan y Miran es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede nacer incluso en el contexto de una venganza, de cómo el odio puede transformarse en pasión y cómo el corazón puede desafiar todos los planes establecidos. Miran, criado con el único propósito de vengar la muerte de sus padres, llega a la vida de Reyyan con la firme convicción de hacer pagar a su familia por lo que le hicieron a la suya, pero el destino tenía otros planes para él. Los reencuentros entre Reyyan y Miran están marcados por la confusión, el dolor, la desconfianza y la rabia, pero también por una atracción irrefrenable, una conexión que los atrae como dos imanes, sin importar el dolor que se causen mutuamente. Cada encuentro es un nuevo capítulo en esta historia de amor y venganza, donde los personajes deberán luchar para superar los obstáculos que les impone el pasado, y apostar por un futuro que inicialmente parecía imposible. Una trama donde las emociones son llevadas al límite, donde cada capítulo nos deja sin aliento. Nos encontramos con una historia donde la venganza y el amor se enfrentan en cada escena, lo que hace que los reencuentros sean mucho más tensos y apasionantes, pues cada acercamiento está cargado de significado y de un pasado que aún los atormenta. Un dato curioso es que esta serie fue grabada en Mardin, una ciudad con una arquitectura impresionante, que se convierte en un personaje más de la historia, y en donde sus paisajes de ensueño nos transportan a un mundo mágico y lleno de misterios.
Y por último, pero no por ello menos importante, quiero mencionar Sureyya, cuyo nombre original es Istanbul Helin. Esta producción, protagonizada por la talentosísima Aslen Ber y el siempre atractivo Özkan Deniz, nos cuenta la historia de Sureyya, una joven cantante independiente y de espíritu libre que se enamora perdidamente de Faruk, un hombre perteneciente a una familia tradicional y poderosa de Bursa. La historia nos muestra las dificultades que deben superar para que su amor triunfe entre dos mundos tan diferentes, y cómo ese amor es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso las diferencias culturales y las barreras sociales. Los reencuentros de Sureyya y Faruk son encuentros de lucha, donde la pasión y el deseo tratan de superar las normas sociales y los conflictos familiares. A lo largo de la serie, Sureyya y Faruk se separan y se reencuentran en múltiples ocasiones, pero siempre con esa llama de pasión que los mantiene unidos, con ese lazo irrompible que ni el tiempo, ni la distancia, ni las intrigas familiares pueden destruir. Cada reencuentro es un nuevo desafío, una nueva oportunidad para que su amor se fortalezca y se consolide, demostrando que su unión es mucho más fuerte que cualquier obstáculo. Esta serie es un viaje emocional muy intenso, que nos muestra cómo el amor puede ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una luz que guía a sus protagonistas a través de las tormentas. Un dato interesante es que esta serie también está basada en una historia real, lo que le añade un toque de realismo y emotividad a la trama, haciéndonos creer que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Sin duda una joya para recordar, una historia que nos dejará una huella imborrable en el corazón. Y bueno, queridísimos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este emocionante recorrido por esas historias donde los reencuentros son el motor del amor, el punto de inflexión que transforma a sus personajes y que nos hace creer en la magia del destino. Hemos visto cómo el amor puede renacer una y otra vez, a pesar del tiempo, la distancia, las adversidades, las intrigas familiares e incluso la venganza. Hemos llorado, hemos reído, nos hemos emocionado hasta las lágrimas con cada una de estas parejas que nos han robado el corazón y han hecho que vivamos cada una de sus historias como si fueran nuestras. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes, buscando en cada una de estas series esas emociones que nos mueven y nos hacen sentirnos vivos. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita, cuál reencuentro les ha dejado sin aliento, cuál historia les ha conmovido hasta lo más profundo. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo con mucho gusto y que me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Y antes de despedirme los invito con todo mi cariño a que le den un like a este vídeo si les gustó, lo compartan con todos sus amigos, esos cómplices de noches de series turcas, y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán siempre las mejores recomendaciones, análisis, curiosidades y todo lo que necesitan para seguir disfrutando de estas producciones que tanto amamos. Hasta la próxima y que el amor siga encendiendo sus corazones, guiando sus pasos y llenando sus vidas de alegría. Un fuerte abrazo y hasta la próxima aventura.